Me llamo Alba, tengo 30 años. Llevo 5 años casada con Héctor. Vivimos en un piso de 2 habitaciones en Madrid. Nuestra vida, aunque no lujosa, era tranquila. Héctor es director de proyectos en una gran constructora. Su trabajo es exigente y a menudo llega tarde a casa. Yo soy diseñadora de interiores autónoma y trabajo principalmente desde casa. Aún no tenemos hijos, a pesar de haberlo intentado. 2 abortos espontáneos tempranos casi nos destrozaron, a él y a mí. Aunque de cara al público me consolaba, sentía que cada vez se distanciaba más. Todo empezó un martes por la tarde. Estaba dibujando unos bocetos para un cliente cuando sonó el teléfono. Era mi suegra. Sentí una punzada en el estómago. Mi suegra, Beatriz, nunca me había apreciado. Siempre pensó que yo era un lastre para su hijo, un hombre brillante y exitoso como Héctor. Según ella, debería haberse casado con una mujer de buena familia, con dinero, y no con la hija de una maestra sin recursos que además tenía dificultades para concebir. Pero ese día, su voz al otro lado de la línea era extrañamente dulce. «Alba, hija, ¿eres tú?» «Sí, soy yo, Beatriz. ¿Necesitas algo?» «Ay, querida», exclamó. Su habitual tono agrio había desaparecido por completo. «Tengo una noticia maravillosa. Una noticia fantástica. ¿Recuerdas el antiguo terreno de los abuelos en Getafe? Ese que llevaba años bloqueado por el plan urbanístico. Pues lo han expropiado. Nos han dado una indemnización de 5 millones de euros. 5 millones, Alba». Me quedé de piedra. 5 millones de euros. Era una cifra tan enorme que ni siquiera me atrevía a pensar en ella. ¿De verdad, Beatriz? Claro que es verdad. El dinero está a punto de llegar a la cuenta de tu suegro Río a carcajadas. Alba, te llamo a ti la primera. Sé que tu marido y tú habéis pasado por mucho estos años. Tu suegro y yo hemos decidido que os daremos una parte extra para vosotros. Puedes estar tranquila. Esta noche vamos a celebrarlo todos juntos. Dile a Héctor que intente salir pronto del trabajo y venid directamente a nuestra casa en Getafe. Colgó antes de que pudiera reaccionar. ¿Una parte extra? ¿Acaso no éramos también sus hijos? ¿Y por qué mi suegra era de repente tan increíblemente amable conmigo? Llamé a Héctor de inmediato. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que respondiera. Su voz sonaba cansada y distante. «¿Qué quieres? Estoy en una reunión. Héctor, acaba de llamar tu madre. Van a recibir 5 millones de euros por el terreno de Getafe». Intenté hablar rápido. «Ha dicho que lo celebremos esta noche todos juntos, que vayamos a casa. 5 millones». La voz de Héctor no mostraba alegría, sino más bien irritación. «Ya lo sé. Mi madre me lo dijo esta mañana. Escucha, esta noche tengo un asunto importante en la oficina. No puedo ir. Ve tú primero con mis padres. Y hagas lo que hagas, hazles caso, no discutas. Pero es algo muy importante, Héctor. ¿Cómo no vas a venir? Te he dicho que tengo una reunión». Su tono se volvió brusco. «No hagas más preguntas y haz lo que te digo. Tengo que colgar». La llamada se cortó. Me quedé sentada, aturdida, en medio de la habitación. La frialdad de Héctor, el entusiasmo desmedido de mi suegra. Esos 2 extremos chocaron y me produjeron un mal presentimiento. Tras dudar un momento, decidí coger un taxi e ir a casa de mis suegros, tal como Héctor me había indicado. El chalet de 3 plantas en Getafe estaba hoy más animado que de costumbre. Mi suegro, Arturo, estaba sentado con varios parientes a los que apenas había visto en mi vida. Al verme, mi suegra corrió hacia mí. «¡Ay, mi nuera ya está aquí!». Me cogió de la mano y me arrastró adentro, hablando a voz en grito. «Os presento a todos, esta es Alba, la mujer de mi hijo Héctor. Es una diseñadora fantástica. Gana casi tanto como él». Saludé a todos, avergonzada. Nunca antes me había presentado con tanto orgullo. Mi suegro también asintió y me ofreció un zumo de naranja. «Alba, ¿has venido sola? ¿Dónde está Héctor?» Tenía una reunión de última hora en la oficina. Me dijo que viniera yo primero. «Este chico», chasqueó la lengua mi suegro. «Da igual el trabajo que tenga, un asunto familiar tan importante como este, y él no está». Durante la cena, me sentí como una extraña. Todos hablaban animadamente sobre cómo iban a usar los 5 millones. Comprar pisos en el centro para alquilar, coches de lujo, invertir en bolsa. Mi suegra, de vez en cuando, me ponía algo de comida en el plato, pero había algo extraño en su mirada, algo calculador. Me fui de su casa muy tarde, con el corazón lleno de inquietud. No volví a nuestro piso. Cogí otro taxi y fui directamente a Vallecas, al antiguo piso de mi madre. Mi madre, Aurora, es una maestra jubilada que vive sola. Se sorprendió al verme llegar tan tarde. «¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Y Héctor?».
Me senté a su lado y le conté toda la historia. La llamada de los 5 millones, el entusiasmo de mi suegra, la frialdad de Héctor. Pensé que mi madre se alegraría por mí, pero no. Cuanto más hablaba, más se ensombrecía su rostro. En cuanto terminé, golpeó la taza de té contra la mesa. Ni un céntimo. No acept, ni un céntimo. Me quedé helada. Alba, mi madre, me miró fijamente a los ojos, con voz grave. Escúchame bien. Pide el divorcio a Héctor. Y hazlo ya. ¿Qué dices, mamá? Me sobresalté. ¿Solo por el dinero de la indemnización me dices que me divorcie? No es por el dinero, negó con la cabeza, es por su actitud. ¿No te parece extraño? Una suegra que te ha despreciado durante años, de repente se vuelve un terrón de azúcar y te promete una parte extra. Un marido que se entera de que su familia va a recibir 5 millones y reacciona con frialdad, diciéndote que hagas caso a sus padres. Están tramando algo. Está siendo muy prejuiciosa con su familia, empecé a enfadarme. Sé que no te cae bien, Héctor, pero... No son prejuicios, me interrumpió mi madre. Hace unos días oí un rumor sobre la constructora donde trabaja Héctor. Decían que un joven director de proyecto, de apellido similar al suyo, había malversado fondos y tenía muchas deudas fuera. Ya sospechaba que era él. Y ahora, con esto de los 5 millones, estoy segura. Quieren engañarte. Mamá, grité. ¿Cómo puedes hablar así de mi marido? Él no es así, solo son rumores. Estaba furiosa. Pensé que, como mi madre no había tenido un matrimonio feliz, siempre veía a los hombres de forma negativa. Alba, despierta. Mi madre me agarró por los hombros. Los 5 millones, sumados a su actitud. Quieren que firmes algún papel. Quieren que asumas sus deudas o que te apartes de ese dinero. No me lo creo, le aparté la mano. Estoy cansada. Me voy a casa. No digas más tonterías. Cogí mi bolso y me fui, ignorando las llamadas de mi madre a mi espalda. Discutí con ella. No sabía que aquella era la advertencia más lúcida que jamás recibiría. Volví a nuestro piso casi a la 1 de la madrugada. La casa estaba a oscuras. Héctor aún no había vuelto. Me dejé caer en la cama, agotada, pero no podía dormir. Las palabras de mi madre, la actitud de mi suegra, la frialdad de Héctor, todo daba vueltas en mi cabeza. ¿Me estaba engañando a mí misma? Héctor, el hombre al que había amado durante años, ¿realmente me estaba traicionando? A las 2 de la mañana se abrió la puerta. Héctor entró. Entró sigilosamente en el dormitorio, pensando que yo estaba profundamente dormida. No encendió la luz. Simplemente cogió ropa en silencio y fue al baño. Un momento después, lo oí salir a la terraza. El sonido de un mechero y luego un susurro. Estaba hablando por teléfono. Contuve la respiración, fingiendo dormir, pero agucé el oído. Cariño, no montes una escena ahora. La voz de Héctor sonaba agotada y suplicante. Ya te lo he dicho. Estoy arreglando lo del dinero. El dinero está al llegar. La persona al otro lado dijo algo. Héctor se enfadó. ¿Qué prisa tienes? ¿No puedes esperar? Te he dicho que mis padres están de acuerdo. Tú solo cuida bien del embarazo. Cuando todo esto acabe, te daré el lugar que te mereces. ¿De acuerdo? Embarazo, el lugar que te mereces. Sentí como si un rayo me hubiera partido en dos. ¿Había oído bien? Héctor bajó la voz apresuradamente. Vale, mi mujer acaba de volver de casa de mis padres. Supongo que llegará pronto. No puedo hablar mucho. Quedamos así. Ya te he transferido el dinero para la visita al ginecólogo. Descansa. Colgó. Me quedé inmóvil, con el corazón martillándome en el pecho. Él tenía otra. Y ella estaba embarazada. Héctor entró en la habitación, suspiró pesadamente y se acostó a mi lado, dándome la espalda. A los pocos minutos oí su respiración acompasada. Se durmió al instante. Yo, en cambio, me pasé la noche en vela. El miedo y la sospecha empezaron a ahogarme. Las palabras de mi madre eran ciertas. Él tenía un problema. A la mañana siguiente, me levanté temprano, intentando actuar con normalidad. Héctor también se levantó, con ojeras. ¿Qué tal ayer en casa de mis padres?, preguntó, con voz evasiva. Normal, respondí. Parecían contentos. Ah. Bueno, eso está bien. Se puso la chaqueta a toda prisa. Hoy también estaré ocupado. Pórtate bien en casa, ¿vale? Se fue tan rápido como si estuviera huyendo. En cuanto se cerró la puerta, corrí a su despacho. Tenía que saber quién era esa chica. Revolví su escritorio, facturas, contratos, todo cosas que no entendía. Pero entonces, en un cajón cerrado con llave, encontré la llave de repuesto que escondía en el fondo de un armario. Dentro encontré una pequeña agenda. No era de trabajo, era un diario personal.
Mis manos temblaban al pasar las páginas. La mayoría eran cifras de gastos, pero no para nuestra familia. Transferencia a Noelia, 3.000 euros. Regalo para Noelia, 500 euros. Ginecólogo Noelia, 300 euros. Noelia. Ese era su nombre. Y también había otros gastos sospechosos. Comida con cliente A, 2.000 euros. Gestiones proyecto B, 5.000 euros. Y entonces, en la última página, una nota escrita a toda prisa: tengo que convencer a Alba de que firme la renuncia de bienes antes de que lleguen los acreedores. Es la única forma de que los 5 millones estén a salvo para pagar las deudas. ¿Pagar deudas? Me quedé helada. Así que era eso. Los 5 millones no eran un regalo del cielo, eran para pagar deudas. Y ellos querían que yo renunciara a mis derechos para poder usar ese dinero a su antojo. Caí desplomada sobre el escritorio. Las palabras de mi madre eran verdad. Todo era verdad. Pasé el resto del día como un alma en pena. Llamé a Irene, mi mejor amiga, que trabajaba en la misma constructora que Héctor. No me atreví a contárselo todo. Solo pregunté por el rumor de la malversación. Irene dudó un momento y luego lo confirmó. Alba iba a decírtelo estos días. El rumor es cierto. Y no son solo los 20,000 euros, que dice la gente. He oído que Héctor está metido en un proyecto fantasma que ha costado a la empresa más de 200.000 euros. Ahora hay una investigación interna. Tienes que tener cuidado. Colgué. Mi marido, el hombre en quien siempre había confiado, era un malversador, un adúltero y estaba lleno de deudas. Por la tarde mi suegra volvió a llamar. Esta vez su voz ya no era dulce sino autoritaria. Alba, esta noche a las 7 en punto, preséntate en casa. Hay una reunión familiar para discutir el reparto del dinero. Ven sola. Y ni se te ocurra traer a tu madre. Colgo. Sabía que había llegado el momento. Iban a obligarme a firmar el papel. Mi corazón ardía de rabia y miedo. Pero tenía que ir. Tenía que ver sus verdaderas caras. Llegué a su casa a las 7 en punto. La cena estaba servida, pero el ambiente era tenso, nada que ver con una celebración. Mis suegros estaban sentados a la mesa. Héctor también estaba allí. Estaba más delgado. Al verme, solo asintió sin decir una palabra. Siéntate, me ordenó mi suegra con un gesto. Me senté en silencio. Hoy comenzó mi suegra. Te hemos llamado para informarte. Los 5 millones de la indemnización ya están en la cuenta de tu suegro. Después de discutirlo, hemos decidido daros a ti y a Héctor 500.000 euros. Remarcó la palabra daros. 500.000 es mucho dinero. Suficiente para que os compréis una casa más grande, un coche mejor. ¿Ves qué bien te tratamos? Sonreí con amargura. Me parece extraño. ¿Por qué darnos? Héctor también es vuestro hijo. ¿No es ese patrimonio de todos? Mi suegra frunció el ceño. ¿Qué tono es ese? Este dinero es de la tierra de nuestros antepasados. Héctor, por supuesto, tiene su parte. Pero tú, me lanzó una mirada despectiva. Tú eres la nuera. No tienes ningún derecho aquí. Héctor seguía en silencio, con la cabeza gacha, comiendo. ¿Entonces queréis decir que no me lo merezco? No es que no te lo merezcas, intervino mi suegro, con una falsa amabilidad. Es que la familia está pasando por un momento delicado. Héctor tiene negocios, necesita una gran inversión. Este dinero es principalmente para que él pueda solucionar sus asuntos. ¿Solucionar sus asuntos o pagar sus deudas? Basta ya, mi suegra perdió la paciencia. Sacó un fajo de papeles. Aquí tienes, os damos 500.000, y a cambio, firmas aquí. Me empujó el papel. Acuerdo de renuncia a derechos patrimoniales. Tal como mi madre había predicho. Leí por encima el contenido. Yo, Alba García, confirmo voluntariamente que no tengo ningún derecho, reclamación o queja en relación con la suma de 5 millones de euros de indemnización de la familia de D. Arturo Martínez, mi suegro. ¿Qué significa esto? Levanté la vista y la miré directamente. ¿Queréis que firme esto? Que renuncie a todos mis derechos a cambio de 500.000. No lo digas así. Mi suegra puso los ojos en blanco. Te estamos dando 500.000. Solo tienes que firmar y ya está. No firmo, dije con firmeza. Tú, te atreves. Golpeó la mesa. ¿Sabes con quién estás hablando? Me volví hacia Héctor. Héctor, habla. ¿Es esta tu idea también? Héctor levantó la vista. Su mirada era fría. Alba, ¿qué te pasa? ¿Por qué le hablas así a mi madre? Mis padres nos dan 500.000. ¿Qué más quieres? Firma y acabemos con esto. Mi marido se puso de su lado. Quería que firmara. ¿Quieres que firme? ¿Para que cojas el dinero y pagues tus deudas? ¿Para que cojas el dinero y mantengas a tu amante Noelia y al hijo que lleva en su vientre?
Solté todo de golpe. El aire se espesó. Héctor se quedó helado. Mis suegros, atónitos. ¿Qué? ¿Qué tonterías dices?, balbuceó mi suegra. Pero al ver la cara de pánico de Héctor, supe que había acertado. Lo sé todo, me levanté. Me habéis engañado. Queríais que firmara este papel para quedarme sin nada, para que vosotros tuvierais las manos libres para usar el dinero. Sois unos crueles. Zorra. Mi suegra se abalanzó sobre mí. Mamá, no. Héctor la detuvo. Retrocedí y seguí mi bolso. Jamás firmaré. Ya podéis esperar sentados. Salí corriendo de la casa, ignorando los gritos de Héctor y los insultos de su madre. Había visto sus verdaderas caras. Una familia de estafadores, egoístas y despiadados. Cogí un taxi, llorando a mares durante todo el trayecto de vuelta a casa de mi madre. Nunca me había sentido tan traicionada y herida. El marido que amaba, la familia en la que había intentado encajar durante 5 años, todos me habían tratado como a una tonta, como una herramienta que usar y tirar. Llegué al viejo piso. Mi madre estaba viendo la televisión. Al ver mi estado lamentable, no dijo nada. Simplemente fue a la cocina y me trajo un vaso de agua tibia. Mamá, rompí a llorar. Tenías razón en todo. Me han engañado. Me han intentado obligar a firmar un papel de renuncia. Y Héctor tiene una amante. Y van a tener un hijo. Mamá. Le conté toda la cena del reparto, el descubrimiento de la agenda y todos los secretos que contenía. Mi madre escuchó sin mostrar sorpresa ni ira. Solo suspiró, con una mirada llena de dolor pero increíblemente tranquila. Ya está, hija, me consoló. Llorar no soluciona nada. Ahora tienes que ser fuerte. Pero, ¿qué hago ahora? Lo he perdido todo. Mi marido, mi familia. ¿Quién dice que lo has perdido todo?, me interrumpió. Todavía me tienes a mí. ¿Y todavía eres su esposa legal? ¿No firmaste ese papel, verdad? No, no lo firmé. Me fui. Bien, asintió mi madre. Pero no es suficiente. No te dejarán en paz. Intentarán obligarte a firmar por todos los medios. Entonces, ¿qué hago? ¿Huyó? ¿Huir? Mi madre sonrió con amargura. ¿Por qué huir? Tú eres la víctima. No vamos a huir. Vamos a hacer que paguen por esto. Me miró con ojos afilados. Ahora escúchame. Tengo un plan. Se llama retroceder para avanzar. La miré confundida. ¿Cómo? Mañana, dijo mi madre. Volverás a casa de tus suegros. ¿Qué? Me sobresalté. No, no volveré. Me dan asco. Déjame terminar, me retuvo. No volverás para suplicar. Volverás y les anunciarás que estás de acuerdo en firmar el papel de renuncia. Mamá, ¿por qué me pides eso? Firmarás. Pero con una condición, dijo lentamente. Anunciarás que no quieres los 500.000 euros. Que renuncias voluntariamente a los 5 millones en su totalidad. Dirás que lo haces por amor a tu marido, y que solo tienes una petición. Necesitas una copia de ese documento de renuncia. Y en esa copia, además de tu firma, deberá estar la firma de Héctor como testigo, confirmando que has firmado de forma totalmente voluntaria. Todavía no lo entendía. Pero, ¿qué gano con eso? Sigo perdiéndolo todo. Tonta, mi madre me dio un golpecito en la cabeza. Ellos necesitan desesperadamente que firmes ese papel para legalizar que no tienes nada que ver con los 5 millones. Temen que los demandes para dividir el patrimonio. Si renuncias voluntariamente, saltarán de alegría. Aceptarán de inmediato. Y ese papel, continuó, será la prueba de hierro ante un tribunal. La prueba de que te coaccionaron, de que te engañaron. Una esposa normal, sabiendo que su marido le es infiel y que su familia política tiene deudas, nunca renunciaría a todo voluntariamente. Ese papel, junto con las pruebas de la infidelidad de Héctor, nos dará la vuelta a la tortilla. Empezaba a entender. Mi madre era una estratega brillante. Pero ¿cómo consigo pruebas de su infidelidad? Solo tengo la agenda. Poco a poco mi madre abrió un cajón y sacó un objeto. Toma esto. Era un pintalabios de un rojo intenso, con un estuche muy bonito. ¿Un pintalabios, mamá? No es solo un pintalabios. Es una grabadora. Pulsó un diminuto botón en el lateral. Lo compré hace tiempo por si acaso. Cuando vuelvas allí, enciéndelo. Toda la conversación, su coacción, la confesión de Héctor, todo quedará grabado. Esa será tu arma definitiva. Sostuve el pintalabios, que ahora pesaba 1 tonelada. Miré a mi madre. Era una mujer extraordinaria. Entendido, mamá. Haré lo que me dices. Al día siguiente respiré hondo. Me maquillé ligeramente. Elegí un vestido sencillo pero elegante. Encendí la grabadora del pintalabios y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Volví al chalet de Getafe.
Llegué al mediodía. Estaban todos en casa, como si me estuvieran esperando. El ambiente era tenso. Al verme, Héctor se levantó de un salto, con cara de sorpresa y cierto alivio. Quizás pensó que volvía para negociar. «Alba, tú». No le miré. Fui directamente hacia sus padres, que estaban sentados en el salón. «Papá», mamá dije, intentando mantener la calma. «Ayer estuve pensando mucho». Mi suegra sonrió con desdén. ¿Pensando o planeando cómo arruinarnos la vida? No negué con la cabeza. «He vuelto para deciros que estoy de acuerdo en firmar». Los tres se quedaron boquiabiertos. Héctor soltó un suspiro de alivio. ¿De verdad estás de acuerdo?», tartamudeó. Sí, le miré. «Estoy de acuerdo, pero no quiero el $500,000. Esta vez el shock fue aún mayor. «¿Qué? ¿Qué has dicho?», preguntó mi suegra, creyendo haber oído mal. «He dicho», la miré fijamente, «que no quiero ni un céntimo de esos 5 millones. Firmaré la renuncia voluntaria a todos mis derechos sobre el patrimonio. Consideradlo como el pago por todos estos años que me habéis acogido». Un silencio denso inundó la habitación. Me miraban como si fuera un extraterrestre. Estaba claro que no podían creer que existiera alguien tan tonto como yo. «Alba», Héctor fue el primero en reaccionar. Parecía sentir remordimiento. «No tienes por qué hacer esto. Mis padres te darán el dinero». «No lo necesito», le corté. «Solo tengo una petición». «¿Qué petición?». Mi suegra se puso alerta al instante. «Quiero una copia del documento de renuncia. Y en esa copia, además de mi firma, quiero la firma de Héctor como testigo. Que ponga claramente: yo, Héctor Martínez, confirmo que mi esposa, Alba García, firma este documento de forma completamente voluntaria y en pleno uso de sus facultades mentales, sin coacción alguna». Expuse la petición de mi madre. Mi suegra entrecerró los ojos. «¿Y para qué quieres eso?». Como recuerdo, sonreí con tristeza. Un recuerdo de mi matrimonio. Al menos, si en el futuro pasa algo, la gente sabrá que me fui con las manos vacías porque quise, no porque me echaran. Se miraron entre ellos. La petición era demasiado simple. Renunciaba a 5 millones a cambio de un papel de recuerdo. No tenían motivos para negarse, y temían que cambiara de opinión. «De acuerdo», sentenció mi suegra. «Eres una buena nuera, Alba». «Héctor, ¿has oído? Qué buena es tu mujer». Rápidamente sacó el papel del día anterior y me lo entregó. «Firma. En cuanto firmes, te doy la copia y que Héctor la firme como testigo». Cogí el bolígrafo. Mi mano no temblaba. Firmé mi nombre, Alba García. Estaban exultantes de alegría. Mi suegro fue corriendo a hacer una fotocopia. Mi suegra incluso fue a la cocina a traerme fruta, con una amabilidad que daba escalofríos. Héctor firmó como testigo en la copia que yo había pedido. Firmó sin levantar la vista para mirarme. Cogí el papel. «Ya he terminado. Con vuestro permiso me voy». Me levanté. «Quédate a comer, hija», insistió mi suegra. «No, gracias, tengo cosas que hacer». Me di la vuelta. Justo cuando salía por la puerta, oí a Héctor decirle a su madre: «Mamá, me siento culpable por lo que le hemos hecho». Y la respuesta fría de mi suegra: «¿Culpable de qué? Esa tonta ha renunciado por voluntad propia. Mejor para nosotros. Ahora tenemos el dinero para pagar las deudas y tú puedes ocuparte de Noelia para que me dé un nieto. Date prisa». Apreté el papel en mi mano. La grabadora seguía funcionando. Ya tenía lo que necesitaba. Salí de aquella casa sintiéndome como si escapara de una jaula. No fui directamente a casa de mi madre. Necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Vagué por las calles. El papel en mi mano y la grabación eran mis armas, pero sentía que faltaba algo. Todavía no sabía con exactitud cuánto debía ni a quién. 3 días después, Héctor no me había llamado. Quizás pensaba que ya había aceptado mi destino, o quizás estaba demasiado ocupado con su amante y sus deudas. Decidí volver a nuestro piso. Necesitaba recoger algunas cosas personales y, lo más importante, buscar más pruebas. Abrí la puerta con mi llave. La casa estaba fría, vacía. Héctor no estaba. Quizás se había mudado definitivamente a Getafe o a vivir con su amante Noelia. Entré en el dormitorio y abrí el armario. Su ropa seguía allí, aunque parecía que faltaba la mitad. Metí mis cosas en una maleta. Al pasar por el despacho, me detuve. Recordé la agenda. ¿Habría algo más? Revisé los cajones. La mayoría estaban vacíos. Probablemente después de que descubriera la agenda, lo había limpiado todo. Pero al tirar del último cajón, una pila de publicidad se cayó y atrapado entre ella había un sobre amarillo. No era publicidad, era una carta del banco. Fruncí el ceño. Estaba dirigida a mi suegro, de Arturo Martínez, pero la dirección era la de nuestro piso. ¿Por qué? Con manos temblorosas abrí el sobre.
Dentro había una notificación de impago. Estimado señor Martínez, el Banco Comercial le notifica que su préstamo personal por valor de 300.000 euros ha superado el plazo de vencimiento en 90 días. ¿300.000 euros? Me quedé helada. Solo esa deuda bancaria ya era de 300.000 euros. Y estaba a nombre de mi suegro, pero enviada a nuestra dirección. Eso significaba que Héctor había usado nuestro piso como dirección de contacto. Él lo sabía todo. Llamé a mi madre a toda prisa. Mamá, acabo de encontrar esto. Le leí el contenido de la carta. Mi madre guardó silencio al otro lado de la línea. 300.000 euros. Ya entiendo, dijo. ¿Entender qué? He estado investigando. Su voz se volvió seria. Héctor no solo malversó fondos de la empresa. Su padre, Arturo, es un jugador empedernido. Ha perdido mucho dinero en malas inversiones inmobiliarias y debe dinero por todas partes. Esos 300.000 euros son solo del banco. He oído que también deben a prestamistas casi 1.000.000 de euros. ¿1 millón? Cielos, estaba mareada. Entonces, ¿los 5 millones de la indemnización? Exacto, dijo mi madre. Esos 5 millones son en realidad para pagar deudas. Te engañaron para que firmaras el papel, no por miedo a que te quedaras con el dinero para tus lujos, sino porque temían que tú, como esposa legal de Héctor, tuvieras derecho a reclamar la división de ese patrimonio. Si tú reclamabas tu parte, no tendrían suficiente para pagar las deudas, y los prestamistas les habrían roto el cuello. Ahora todo encajaba. No solo me estaban eliminando, me estaban usando como escudo, usando mi renuncia voluntaria para proteger el dinero destinado a pagar sus deudas. Eran crueles. Demasiado crueles. Apreté los dientes. Sí, dijo mi madre. Pero no te preocupes. Con esta prueba, más el papel de renuncia y la grabación, tenemos base suficiente para demandar. No solo nos divorciaremos. Exigiremos justicia. ¿Qué hago ahora, mamá? Trae todos los papeles aquí. Mañana te llevaré a ver a alguien. Alguien que sin duda podrá ayudarte. A la mañana siguiente, mi madre me llevó a un pequeño despacho de abogados en la calle Serrano. No era grande, pero la decoración era sencilla y seria. Una mujer de la edad de mi madre, menuda pero enérgica, salió a recibirnos. Llevaba el pelo corto, gafas de montura negra y una mirada increíblemente aguda. Aurora, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Otra vez necesitas mi ayuda? Su voz era firme y clara. Ruiz, mi madre, le cogió la mano. Esta vez no soy yo, es mi hija. Te presento a Alba. Hice una reverencia. Encantada de conocerla, señora Ruiz. La abogada Ruiz nos invitó a sentarnos y nos sirvió té ella misma. Contadme qué ocurre. Échale un vistazo, por favor, dijo mi madre. Su marido se parece demasiado al imbécil con el que yo me casé, o incluso peor. Reuniendo todo mi valor, puse sobre la mesa el papel de renuncia, la carta de la deuda de 300.000 euros y la agenda con los gastos de Noelia. Puse la grabación del pintalabios para que la escuchara. Le conté toda la historia, la llamada de los 5 millones, la actitud de Héctor, la advertencia de mi madre, la cena del reparto y el plan de retroceder para avanzar. La abogada Ruiz escuchó sin perder detalle. Su mirada se volvía más fría a medida que veía las pruebas, especialmente al oír la grabación en la que mi suegra confirmaba que Héctor tenía una amante. Cuando terminé, cogió el papel de renuncia y lo leyó detenidamente. Dolo dijo: «Esto se llama un contrato nulo por vicio de consentimiento debido a dolo». «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa», explicó con claridad, «que tu marido y su familia ocultaron deliberadamente sus enormes deudas y la infidelidad de él. Usaron ese engaño para coaccionarte a firmar este documento. Crearon una situación falsa que te hizo creer que te sacrificabas por amor, cuando en realidad estabas renunciando a tus derechos legales para ayudarles a pagar sus deudas. Legalmente, este papel no tiene ningún valor». Respiré aliviada. «Entonces, ¿cómo lo demuestro?». «Las pruebas están aquí», señaló la carta de la deuda y la grabación. «Esta grabación es muy valiosa. Demuestra que te coaccionaron para firmar. Pero necesitamos más». ¿Más? ¿Qué más? «Necesitamos pruebas más directas de la infidelidad de Héctor. Pueden decir que la agenda te la inventaste. La grabación es de tu suegra hablando, pero no hay imágenes. Necesitamos pruebas irrefutables. Fotos de Héctor y esa chica, pruebas del niño, y también pruebas de la malversación de fondos de la que hablaba tu madre». La abogada Ruiz me miró. «¿Puedes volver al piso?». «Sí. No me ha llamado. Supongo que piensa que como ya he firmado, todo ha terminado y no sospechará nada». «Perfecto», asintió. «Ahora tienes que volver allí una vez más. No para recoger ropa, sino para reunir más pruebas. Tienes que buscarlo todo.
extractos bancarios, su ordenador, cualquier cosa que pueda haber escondido. Y, sobre todo, busca si usa otro teléfono u ordenador. La gente que hace negocios turbios y tiene amantes no suele usar un solo teléfono. Lo intentaré. No es intentarlo. Tienes que conseguirlo, su voz era de acero. Tu madre ya pasó por esto. Sabe lo cruel que puede ser. No te permitas estar en una posición de debilidad. Tienes la verdad de tu parte. Ahora tienes que convertirla en un arma. Al salir del despacho de la abogada Ruiz, me sentí fortalecida. Ya no era la Alba de hacía unas semanas, débil y confundida. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Tenía que volver a esa casa. No como una esposa, sino como alguien que busca justicia para sí misma. Con la excusa de que necesitaba recoger unos documentos personales y antiguos proyectos de diseño para un nuevo trabajo, volví a nuestro piso una tarde entre semana. Iba preparada para encontrar la casa vacía y fría como la última vez. Pero cuando metí la llave en la cerradura, oí ruidos dentro, sonidos de cocina y olor a comida. Mi corazón dio un vuelco. Héctor estaba en casa. Empujé la puerta y entré. Héctor estaba en la cocina, con un delantal. Efectivamente, estaba cocinando. Hacía tanto tiempo que no veía esa escena. Desde que empezó a llegar tarde y a escondidas, no había vuelto a pisar la cocina. Al verme, pareció sobresaltarse un poco, pero rápidamente esbozó una sonrisa conciliadora, casi afectuosa. «Alba, has vuelto. ¿Por qué no me has avisado?» «Vengo a coger unas cosas», respondí, apretando el asa de mi bolso. Intenté mantener una expresión neutra. «Claro, siéntate y descansa», dijo Héctor, sin dejar de remover la comida en la sartén. «Lo siento, estos días he tenido mucho trabajo y no he podido prestarte atención. No te enfades conmigo, ¿vale?» Me estaba pidiendo perdón. Después de todo lo que había pasado, después de ponerse fríamente del lado de sus padres. «Estoy haciendo estofado de ternera, tu favorito. Quédate a cenar conmigo, ¿sí?» Me miró, con una mirada que intentaba ser íntima. Si hubiera sido la Alba de hacía una semana, quizás me habría ablandado. Pero la Alba de ahora, después de hablar con la abogada Ruiz, solo sentía un profundo asco. Estaba actuando. Esa repentina amabilidad tenía un propósito. Quizás pensaba que, como ya había firmado el papel, todo estaba resuelto y quería adularme para que no le diera más vueltas. ¿O estaba ocultando algo más? «No tengo hambre. Voy al despacho a coger unos documentos y me voy». Pasé a su lado y me dirigí al despacho. «Oye, qué prisa». Héctor apagó el fuego y me siguió. «Cena conmigo. Sé que el otro día en casa de mis padres me equivoqué. No debería haberte hablado así. Pero estaban nerviosos. Tú eres mi mujer. Te quiero más que a nadie». Intentó cogerme la mano. La retiré bruscamente. «De verdad que tengo prisa». Al ver mi determinación, Héctor no insistió más. Se rascó la cabeza y sonrió torpemente. «Bueno, como quieras. Coge tus cosas. Yo termino el estofado. Cuando acabes, al menos tómate un plato de caldo conmigo». Volvió a la cocina, con un aire de decepción. No me lo creí. Estaba en máxima alerta. Entré en el despacho y entorné la puerta. Oía sus ruidos en la cocina, el cuchillo, el agua corriendo. Fui rápidamente a su escritorio. Recordé las palabras de la abogada Ruiz. «Busca a fondo». Abrí el cajón donde había encontrado la carta de la deuda y la agenda. Ya me había llevado lo importante. Pero las palabras de la abogada resonaban en mi cabeza. «Busca si usa otro teléfono». Rebusqué más a fondo, revolviendo todo lo que había dentro. Y entonces, mis dedos tocaron algo duro, atascado bajo una pila de viejos documentos. Lo saqué. Era un teléfono móvil, no el smartphone caro que usaba siempre. Este era un teléfono barato, de modelo antiguo. Un teléfono secreto. Mi corazón parecía que iba a salirse del pecho. Con manos temblorosas pulsé el botón de encendido. La pantalla se iluminó. No tenía contraseña. Tragué saliva. Todavía oía a Héctor en la cocina. No tenía mucho tiempo. Fui directamente a la galería de imágenes. Y allí lo vi. Decenas, cientos de fotos. No eran fotos de trabajo ni de familia. Eran fotos de Héctor con otra mujer. Una chica joven, de poco más de 20 años, guapa, pero con una mirada astuta. Noelia. Se abrazaban en un apartamento desconocido. Cenaban en restaurantes de lujo. Se iban de viaje. Había incluso fotos besándose, tan íntimos como una pareja de recién casados. Mi marido, que llevaba años sin decirme una palabra de amor, sonreía radiante a su lado. Pero eso no era todo. Seguí bajando y me quedé paralizada. Era una serie de fotos tomadas en una clínica ginecológica. Muy claras.
La primera era una ecografía con el nombre Noelia López y la frase embarazo de 24 semanas. 24 semanas. 6 meses. La siguiente foto era de Héctor, y ella en la puerta de la clínica. Héctor la abrazaba con un brazo y con el otro le acariciaba la ya abultada barriga. Ambos sonreían felices. 6 meses. Llevaba engañándome mucho tiempo. Tenía un hijo con otra mientras yo, su esposa legal, seguía anhelando un bebé después de 2 abortos. Me había engañado de la forma más cruel. La agenda, la grabación de mi suegra, todo era verdad. Todo se vino abajo. ¿Eso era una familia? ¿Eso era amor? Todo era una farsa, una estafa. Pensé que los 5 millones eran el origen de todo, pero no, solo fueron el catalizador. La traición venía de mucho antes. Respiré hondo, intentando calmarme. No podía derrumbarme. Recordé las palabras de la abogada Ruiz. Tenía que reunir pruebas. Con manos temblorosas entré en los mensajes. Cientos de mensajes empalagosos. Cariño, mi amor, se llamaban así. Noelia, tus padres me han invitado a cenar. Tu madre dice que le va a preparar un guiso a su nieto. Héctor, pórtate bien. Espera a que termine con esto y os daré a ti y al niño el lugar que os merecéis. ¿Terminar con esto significaba engañarme para que firmara el papel? Seguí mirando. No solo había mensajes de amor, también transferencias bancarias, notas de voz, capturas de extractos bancarios. Usaba ese teléfono para sus negocios ilegales. Encontré una carpeta oculta. Dentro estaban las pruebas. Pruebas de que había malversado 200.000 euros de los fondos de la constructora, moviéndolos a través de varias cuentas extrañas antes de que llegaran a la cuenta de su padre y a la de Noelia. Dios mío. No solo era un adúltero que engañaba a su mujer, también era un malversador, tal como mi madre e Irene me habían advertido. Inmediatamente usé mi propio teléfono para fotografiarlo todo. Cada foto, cada mensaje, cada extracto. Tenía que enviárselo a la abogada Ruiz de inmediato, justo en ese momento. ¿Qué haces ahí dentro tanto tiempo? La voz de Héctor sonó justo detrás de mí. Di un brinco. El teléfono secreto todavía estaba encendido en mi mano. Héctor irrumpió en el despacho. Vio el teléfono en mi mano y luego mi cara de pánico. La sonrisa amable de su rostro se desvaneció, reemplazada por una expresión fría y desconocida. ¿Qué estás haciendo?, gruñó. Me levanté para enfrentarlo, todavía agarrando el teléfono, viendo lo mucho que me quiere mi marido. Héctor me miró. Sabía que ya no podía ocultarlo. Soltó un suspiro. Su expresión pasó de la sorpresa a la indiferencia. Una indiferencia aterradora. ¿Lo has visto todo? Ni una disculpa ni una explicación. Solo una pregunta de confirmación. Sí, lo he visto todo. Mi voz temblaba de rabia. Noelia. 6 meses. ¿Cómo te atreviste a hacerme esto a mis espaldas? ¿Y qué? Héctor se encogió de hombros. Soy un hombre. Además, mírate, me recorrió con la mirada. En 5 años no has sido capaz de darme un hijo. Necesito un heredero. Mis padres necesitan un nieto. Sentí como si una daga me atravesara el corazón. Los 2 abortos, lo que había sufrido, cómo me había culpado a mí misma. Resulta que mientras yo estaba destrozada, él se había buscado a otra mujer para tener descendencia. Eres un cabrón, grité. ¿Cabrón? Rió con desdén. Para que lo sepas, mis padres lo saben todo, y adoran a Noelia. Es obediente, y lo más importante, lleva en su vientre al heredero de la familia. Toda la familia lo sabía. Todos se habían confabulado para engañarme. Me recibieron con la falsa dulzura de los 5 millones mientras, a mis espaldas, ya estaban preparando una nueva familia. Héctor se acercó a su escritorio, abrió otro cajón y sacó un fajo de papeles ya preparados. Los arrojó sobre la mesa frente a mí. Divorciémonos. Eran los papeles del divorcio y un acuerdo de bienes ya redactado. Ya que lo has visto todo, mejor. Tampoco quiero seguir fingiendo. Su voz era gélida. Según este acuerdo, este piso es para ti. Pagaré la hipoteca que queda. Además, te daré 30.000 euros como compensación por tu juventud. 30.000 euros. Valoraba 5 años de matrimonio, de engaños crueles, en solo 30.000 euros. Firma. Me tendió un bolígrafo. Cuando firmes, cada uno por su lado. Ya has firmado la renuncia a los 5 millones. Quedarte con el piso y 30.000 euros es más de lo que mereces. No montes un escándalo. No te conviene. Pensaba que lo aceptaría. Pensaba que después de descubrirlo todo, firmaría dócilmente y me iría. Se equivocaba. Lo miré. No lloré. Mis lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. En su lugar, una calma glacial se apoderó de mí. Me eché a reír,
una risa afilada. Héctor frunció el ceño. ¿De qué te ríes? Me río de ti, dije, levantando el teléfono secreto. ¿Crees que con darme 30.000 euros se acaba todo? ¿Crees que cogeré el dinero y desapareceré? Le miré a los ojos. ¿Crees que solo he visto las fotos con tu amante? Abrí la carpeta oculta que acababa de encontrar. No solo sé que me eres infiel, también sé que has malversado fondos de la constructora. 200.000 euros que transferiste a la cuenta de tu padre y a la de Noelia. ¿A quién crees que engañas? El rostro de Héctor cambió. La indiferencia desapareció, reemplazada por el pánico. Pánico real. Tú, ¿qué tonterías dices? Tartamudeó. No me calumnies. ¿Tonterías? Puse una de las notas de voz. Esta es una conversación con tu socio, planeando cómo sacar el dinero. Y estos son los extractos de las transferencias. ¿Todavía lo niegas? Cállate, rugió Héctor. Dame ese teléfono. Se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme el móvil, pero yo estaba preparada. Retrocedí, escondiendo el teléfono detrás de mi espalda. Héctor, grité, atrévete a tocarme. Tu infidelidad y tu hijo fuera del matrimonio ya son una violación de la ley. La malversación de 200.000 euros es un delito penal. Irás a la cárcel. ¿Y todavía te atreves a amenazarme? Héctor se detuvo en seco. Jadeaba, con los ojos inyectados en sangre. No esperaba que yo, la esposa que siempre consideró dócil y sumisa, conociera su secreto mortal. ¿Qué quiere? Su voz temblaba. ¿Qué quiero? Lo miré, sintiendo una mezcla de desprecio y satisfacción. No quiero tus 30.000 euros, ni quiero este acuerdo de caridad. Seguí mi bolso. He fotografiado todas las pruebas, y este teléfono me lo llevo. Tú y toda tu familia me habéis engañado. Me hicisteis firmar una renuncia a 5 millones para que pudieras pagar tus deudas y cuidar de tu amante y tu hijo ilegítimo. ¿De verdad me creías tan estúpida? Me dirigí a la puerta. Ese papel de renuncia, ante un juez, es nulo. Eres un adúltero, un estafador y un ladrón. Quédate con tu acuerdo de divorcio. Me volví para mirarlo por última vez. El hombre que una vez fue mi mundo entero era ahora un delincuente despreciable. Nos vemos en el juzgado. Dicho esto, cogí mi maleta y salí de aquella casa, dejando a Héctor paralizado en medio del despacho, presa del pánico. Esta vez, no me iba como una víctima. Me iba con mis armas en la mano. Salí del ascensor, del edificio que una vez llamé hogar. El viento de la tarde soplaba, trayendo el calor del verano madrileño, pero sentí frío. Un frío que me recorrió la espalda. No era miedo, era rabia y una extraña sensación de liberación. Había destapado el juego. El telón de la farsa que había durado semanas, no, años, por fin había caído. Cogí un taxi directo al piso de mi madre en Vallecas. Mi madre, Aurora, estaba sentada en la terraza, limpiando verduras. Al verme entrar con la maleta, su expresión no fue de sorpresa, solo de una leve tristeza. ¿Te ha echado? No dejé la bolsa en el suelo. Me he ido yo, y lo he encontrado todo. Me senté a su lado, abrí el bolso, y puse el teléfono secreto de Héctor sobre la mesa. Le mostré cada foto, cada mensaje, cada extracto bancario que probaba la malversación. Mi madre lo miró todo detenidamente. Su mano tembló al ver la foto de Héctor, acariciando la barriga de Noelia, pero su mirada no era de sorpresa, sino de un dolor contenido, como si ya hubiera visto esa escena hacía mucho tiempo. 6 meses, mamá. Embarazada de 6 meses, mi voz se quebró. Y yo no sabía nada. Toda su familia me engañó. Me usaron como escudo para una deuda de millones. Le conté toda la confrontación en el despacho. La confesión de Héctor, su oferta de divorcio con 30.000 euros y su pánico al descubrir que yo sabía lo de la malversación. Mi madre escuchó y asintió lentamente. Bien, has hecho bien. Ahora tenemos todo lo que necesitamos. Su calma me extrañó. Mamá, ¿no te sorprende? Desde el principio, cuando te conté lo de los 5 millones, me advertiste que me divorciara. ¿Cómo sabías todo esto? Mi madre guardó silencio. Se levantó, entró en casa y sirvió un vaso de agua. Miró por la ventana, hacia la bugambilla en flor. Alba, ¿alguna vez te has preguntado por qué no hay ni una foto de tu padre en esta casa? Me quedé helada. Era verdad. Desde que era niña, solo había vivido con mi madre. Ella me dijo que mi padre había muerto joven. Nunca pregunté más. Dijiste que murió de una enfermedad. Mi madre se volvió, con una sonrisa triste. No murió. Sigue vivo. Y muy bien, por cierto. Tu padre, en su día, era exactamente igual que Héctor. Mi madre empezó a contar. Cuando estaba embarazada de ti de 7 meses, descubrí que me era infiel. También tenía un hijo fuera, un niño. Se me hizo un nudo en la garganta. En aquel momento, yo también me derrumbé, como tú ahora. Pero no tenía a nadie que me guiara.
Mis padres vivían lejos, en el pueblo, y eran muy conformistas. Él y su familia también me presionaron, me insultaron diciendo que no sabía darles un hijo varón, aunque la que llevaba en el vientre era su hija. ¿Y qué pasó, mamá? Entonces conocí a alguien, una joven abogada, recién licenciada, pero increíblemente brillante y justa. Esa mujer me ayudó. Me ayudó a reunir pruebas, a ir a juicio, a conseguir el divorcio y la custodia, que eras tú. Y me ayudó a conseguir una pensión, que es el dinero con el que compré este piso. Esa persona, ¿quién era? Era Ruiz, dijo mi madre. La abogada Ruiz. Me quedé de piedra. Así que la relación de mi madre con la abogada Ruiz era mucho más que una amistad. Mi tragedia era una repetición de la de mi madre. Por eso continuó, con la voz temblorosa, cuando me dijiste que tu suegra se había vuelto dulce de repente, cuando me hablaste de los 5 millones, olí la mentira a kilómetros. El olor a hombre infiel, a familia política egoísta, era exactamente lo mismo que yo viví hace más de 20 años. No podía permitir que mi hija pasara por lo mismo sin estar preparada. La abracé con fuerza. Lloré. Esta vez no lloré por Héctor, sino por mi madre. Por su sacrificio silencioso. Mi madre había usado la cicatriz más grande de su vida para forjar mi armadura. Lo entiendo, mamá. Ahora lo entiendo todo. No llores más, me secó las lágrimas. Mañana llevaremos todo esto a la abogada Ruiz. Esta vez, no solo nos divorciaremos, exigiremos justicia. A la mañana siguiente, llevamos todas las nuevas pruebas al despacho de la abogada Ruiz. El teléfono secreto, la agenda de Noelia, la carta de la deuda de 300.000 euros, y lo más importante, todas las fotos y mensajes que había capturado, incluyendo las pruebas de la malversación. La abogada Ruiz lo examinó todo cuidadosamente. Al ver las pruebas de la infidelidad y el embarazo de 6 meses, asintió. Perfecto, esto es irrefutable. Él es la parte culpable. Pero cuando llegó a la carpeta con las pruebas de la malversación, sus ojos brillaron. Dios mío, exclamó. Esto ya no es solo un divorcio, esto es un delito penal. Este Héctor es un insensato. No solo se ha metido él en la cárcel, ha arrastrado a su padre y a su amante con él. ¿Qué quiere decir?, pregunté. El dinero malversado lo transfirió a las cuentas de su padre y de Noelia. Eso es un delito de blanqueo de capitales organizado. Los tres son cómplices. La abogada Ruiz me miró seriamente. Alba, tienes que decidir. Si presentamos estas pruebas, no solo Héctor, sino toda su familia se hundirá. Él irá a la cárcel seguro. ¿Estás preparada? Pensé en la cara de indiferencia de Héctor al darme los papeles del divorcio. Pensé en sus palabras. En 5 años no ha sido capaz de darme un hijo. Pensé en cómo toda su familia se había unido para engañarme. Estoy preparada, mi voz fue firme. Si ellos no tuvieron piedad, yo tampoco tengo por qué tenerla. La abogada Ruiz asintió. Me gusta esa determinación. Inmediatamente, preparó 2 expedientes. 1. La demanda de divorcio, solicitando la división de bienes. En ella, argumentaba claramente que el acuerdo de renuncia era nulo por dolo y solicitaba al juzgado una medida cautelar urgente. El embargo de los 5 millones y de todas las cuentas relacionadas con Héctor para asegurar la ejecución de la sentencia. El segundo era un expediente aparte con todas las pruebas de la malversación, para enviarlo a la policía. Estábamos revisando la demanda cuando sonó mi teléfono. Era mi suegra. Seguramente Héctor la había llamado para contárselo todo, ocultando por supuesto lo de la malversación. Miré a mi madre. Ella asintió. Contesta. Pon el altavoz. Y la grabadora. Obedecí. El pintalabios. Siempre lo llevaba conmigo. Diga. No había terminado la frase cuando una sarta de insultos salió del otro lado. Desgraciada. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a tu marido? ¿Qué has estado husmeando en la casa? Héctor me lo ha contado todo. Eres una mala agradecida. Mi madre me hizo un gesto y cogió mi teléfono. Hola, soy Aurora, la madre de Alba. ¿Llama usted para insultar a mi hija? Ah, la vieja esa. Mi suegra se enfureció aún más. Muy bien. Madre e hija confabuladas para destruir a mi familia. Le diré una cosa. Su hija es una desagradecida. Mi madre rió con frialdad. Su voz seguía extrañamente tranquila. ¿Dice que mi hija es una desagradecida? ¿Desagradecida por no dejarse engañar para firmar una renuncia de bienes? ¿Para que ustedes usen el dinero para pagar sus deudas mientras su marido se dedica a mantener a su amante? ¿Y qué si tiene un amante? Mi suegra, pillada, gritó aún más fuerte. Su hija es una gallina clueca que no sabe poner huevos. Si no puede tener hijos, es normal que su marido busque otra. Todos los hombres son iguales.
Mi Héctor va a tener un nieto. Noelia es buena y obediente. Tiene más suerte que su hija. A una como la suya no la queremos ni regalada. Perfecto, respondió mi madre secamente. Gracias. Al juez le encantará oír estas palabras suyas. Y colgó. Me entregó el pintalabios. Prueba de hierro. Ella misma ha confesado que sabía de la infidelidad y del hijo, y además te ha insultado. La abogada Ruiz sonrió. Maravilloso. Presentamos la demanda ahora mismo. Los expedientes se presentaron simultáneamente en el juzgado y en la comisaría. Con pruebas tan abrumadoras de engaño, ocultación de deudas, infidelidad, insultos y riesgo de fuga de capitales, además del caso de malversación, el juzgado actuó con una rapidez asombrosa. 2 días después, se emitió la orden de medidas cautelares. Los 5 millones de euros, recién ingresados en la cuenta de mi suegro, fueron embargados. Las cuentas bancarias de Héctor también fueron bloqueadas. La familia de mi exmarido, que esperaba ansiosa ese dinero para saldar sus deudas, de repente no podía sacar ni un céntimo. Y lo que tenía que pasar, pasó. Los prestamistas no eran gente paciente. Héctor y su padre les habían prometido que en cuanto llegara el dinero de la indemnización, cobrarían todo. Cuando llamaron para reclamar el pago y mi suegro les dijo, temblando, que la cuenta estaba embargada, no le creyeron. Pensaron que intentaban estafarles. A la mañana siguiente, en el vestíbulo de la constructora donde trabajaba Héctor, un grupo de casi 10 hombres de aspecto amenazante, llenos de tatuajes, irrumpieron en el edificio. Desplegaron una enorme pancarta en medio de la entrada principal. Arturo y Héctor Martínez, estafadores, deben 1 millón de euros. Héctor Martínez, director de proyectos, usa el dinero de deudas para mantener a su amante. Gritaban, rompían cosas, insultaban, exigiendo ver a Héctor. Todos los empleados se quedaron atónitos. La seguridad no se atrevió a intervenir. El escándalo fue tal que los rumores se convirtieron en una verdad innegable, expuesta ante toda la empresa. Héctor, que estaba en una reunión, se puso blanco como el papel. Se escondió en su despacho, sin atreverse a salir. El incidente dejó de ser un asunto personal para convertirse en un escándalo que afectaba gravemente a la reputación de la constructora. La dirección, que ya había recibido el informe de la investigación interna, gracias a una copia que les envió la abogada Ruiz, no pudo tolerarlo más. Ese mismo día, la empresa emitió una orden de suspensión de empleo y sueldo para Héctor Martínez, a la espera de la investigación policial. Además, proporcionaron voluntariamente toda la auditoría interna a la policía. Héctor estaba acorralado. El patrimonio de 5 millones, embargado. Los prestamistas persiguiéndole no solo en el trabajo, sino también en su casa de Getafe, rompiendo ventanas y amenazando. Sin trabajo. Y lo peor de todo, con la puerta de la cárcel abriéndose ante él. En su pánico, se dio cuenta de que la única persona que podía salvarle era yo. Si retiraba la demanda, el juzgado podría levantar el embargo. Con dinero, podría pagar a los prestamistas y contratar a un buen abogado. Esa noche, Héctor vino a casa de mi madre. Golpeó la puerta con violencia. Mi madre abrió, bloqueando la entrada. ¿Qué haces aquí? No eres bienvenido. Alba, ¿dónde está Alba? Déjame verla, gritó, intentando apartar a mi madre para entrar. Salí de mi habitación. Ya no reconocía al hombre que había sido mi marido durante 5 años. Tenía el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por el miedo y la desesperación. Al verme, sin decir palabra, se arrodilló. Alba, por favor, perdóname, se arrastró, intentando abrazar mis piernas. He sido un idiota. Todo es culpa mía. Por favor, retira la demanda. Sálvame. Retrocedí, asqueada. ¿Salvarte? Reí con frialdad. El día que me ofreciste el divorcio con 30.000 euros, ¿pensaste en mí? El día que me llamaste gallina clueca, ¿pensaste en mí? No, no fue así, lloriqueó con la cara llena de mocos y lágrimas. Fueron mis padres los que me obligaron. Fue Noelia la que me sedujo. Yo solo te quiero a ti, Alba. Por favor, retira la demanda. Te prometo que volveré contigo. Lo dejaré todo. Mi madre, desde una esquina, grababa todo con su móvil. ¿Dejarlo todo? Le pregunté. ¿Y qué pasa con el bebé de 6 meses que lleva Noelia en su vientre? ¿Qué piensas hacer con él? Héctor levantó la cabeza, con los ojos desorbitados. La desesperación le había hecho perder la razón. ¿Qué bebé? No hay ningún bebé, gritó. Si retiras la demanda, si me salvas, me desharé de él. Le diré a Noelia que aborte. Abandonaré a ese niño. Solo te necesito a ti. Sálvame. Me quedé estupefacta, no por su promesa de volver, sino por su crueldad. Un padre capaz de decir que se desharía de su propio hijo con tal facilidad solo para salvarse a sí mismo.
Lárgate, mi voz fue agélida. Mi madre se acercó. ¿Lo has oído? Lárgate de mi casa ahora mismo. Toda tu confesión y tu plan de abandonar a tu hijo están grabados. Si vuelves a molestar a mi hija, entregaré esto al juzgado y a la prensa. Héctor vio el móvil en la mano de mi madre. Supo que estaba acabado. Se levantó de un salto, la desesperación convertida en odio. Bien, así que madre e hija, ¿os atrevéis a empujarme al abismo? Si me pasa algo, no os lo perdonaré. Se fue tambaleándose, lanzando una última amenaza antes de que la oscuridad se lo tragara. Después de que Héctor se fuera, sentí que las piernas me flaqueaban. Me dejé caer en una silla. No es que todavía lo quisiera, no. El amor había muerto hacía mucho tiempo. Pero su descaro, su crueldad y su locura me repugnaban. Sus últimas amenazas, sumadas a la imagen de los prestamistas, me hicieron temblar. Mamá, tengo un poco de miedo. Mi madre guardó el móvil y vino a abrazarme. Tranquila. Ya casi ha terminado. Lo has hecho muy bien. Ahora tenemos una prueba más de que te ha amenazado. Cuanto más se revuelve, más se hunde. Pero, ¿y mi futuro? Rompí a llorar. 5 años de matrimonio y, ¿qué me queda? Mi trabajo como diseñadora también se ha visto afectado por todo esto. Ahora estoy sin nada y metida en juicios. Mi madre suspiró y me secó las lágrimas. ¿Quién dice que mi hija no tiene nada? Me miró, con una sonrisa misteriosa y cálida. Estás cansada. Cámbiate de ropa. Vamos a salir un rato. ¿A dónde, mamá? Pregunté, confundida. A un lugar. A tu plan B. No entendí lo que quería decir, pero la obedecí. Mi madre llamó a un taxi. No nos dirigimos hacia Getafe, ni hacia el despacho de la abogada, sino hacia la zona de Chamartín. El coche se detuvo frente a un complejo de apartamentos de lujo, moderno y con mucha seguridad. Nada que ver con el viejo piso de mi madre o el nuestro de clase media. ¿Qué hacemos aquí, mamá? Mi madre no respondió. Me llevó de la mano hasta el vestíbulo, saludó al conserje y nos metió en el ascensor. Pulsó el piso 18. Nos detuvimos frente a un apartamento. Sacó un juego de llaves de su bolso y abrió la puerta. Me quedé sin aliento. Era un apartamento luminoso de 2 dormitorios, completamente amueblado con lo básico, de un gusto exquisito y elegante. Justo mi estilo. Mamá, ¿de quién es esta casa? Mi madre sonrió, entró y encendió las luces. ¿Tuya? ¿Mía? No podía creerlo. Alba. Mi madre me tomó de la mano y me sentó en el sofá. Desde que me divorcié de tu padre, me prometí a mí misma que nunca dejaría que mi hija sufriera por un hombre, que nunca dependerías de nadie. Me contó que durante más de 20 años había usado su pensión, su sueldo de maestra y una parte de la herencia de los abuelos para invertir en secreto. Compró este terreno cuando era barato, y cuando construyeron el edificio, lo cambió por este apartamento. Lo compré hace 5 años, justo cuando ibas a casarte con Héctor. Y lo puse a tu nombre en ese mismo momento. Es tuyo. Héctor no sabe nada y no tiene ningún derecho sobre él. Me quedé sin palabra. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Quería que construyeras tu propia felicidad. Pero también tenía que prepararte una retaguardia. Un lugar al que siempre pudieras volver, pasara lo que pasara. Y no se detuvo ahí. Abrió su bolso y sacó una libreta de ahorros. Y estos son 50.000 euros que he ahorrado para ti, para que empieces de nuevo, para que abras tu propio estudio de diseño o hagas lo que quieras. Quiero que sepas que nunca te quedarás con las manos vacías. Una mujer siempre debe ser económicamente independiente, ¿entiendes? La abracé, llorando a lágrima viva. Pero eran lágrimas de gratitud, de seguridad. Ya no tenía miedo. Héctor, su familia, los prestamistas, ya nada me asustaba, porque tenía a mi madre. Y tenía mi propio amanecer esperándome. El día del juicio, Madrid amaneció con una lluvia fina. Mi madre, la abogada Ruiz y yo llegamos temprano al juzgado. Llevaba un traje de chaqueta color crema, el pelo corto y arreglado. Ya no era la mujer débil que solo sabía llorar. El apartamento en Chamartín y los ahorros de mi madre eran mi seguridad. Pero la crueldad de Héctor fue lo que me hizo renacer. Al otro lado, Héctor estaba demacrado, con los ojos inyectados en sangre. No quedaba nada de su aspecto pulcro de director de proyectos. Detrás de él, sus padres, encorvados y envejecidos, sin rastro de la arrogancia del día del reparto. Me miraban con una mezcla de odio y súplica. La amante, Noelia, no estaba. El juicio comenzó. El abogado de Héctor, un hombre de mediana edad con aspecto resbaladizo, empezó primero. Tomó una dirección que nunca hubiera imaginado. Atacar mi honor, señoría, dijo, con un falso tono de compasión. Mi cliente, el señor Martínez, ha sido un marido ejemplar, pero ha tenido que soportar un dolor inmenso.
Su esposa, la señora García, tras años de matrimonio, no ha podido darle hijos. Apreté los puños. No solo eso, continuó, mostrando una serie de fotos. Durante el matrimonio, la señora García ha mantenido numerosas relaciones sospechosas. Miré la pantalla atónita. Eran montajes. Una foto mía tomando un café con un socio, manipulada para que pareciera que estábamos apoyados el uno en el otro. Incluso una foto mía saliendo sola del supermercado, superpuesta sobre la entrada de un hotel. Y no solo eso, señoría, el abogado presentó descaradamente mi historial médico. Este es el historial de la señora García. 2 abortos espontáneos. El diagnóstico médico concluye que tiene muy pocas probabilidades de ser madre. Este es el origen de todos los conflictos. Por su complejo, la señora García cayó en brazos de otros hombres. Mi cliente, destrozado por el dolor, cometió un error puntual. La sala murmuraba. Sentí que la sangre me subía a la cara. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a usar el dolor de la pérdida de mis hijos para pisotearme? Héctor mantenía la cabeza gacha, fingiendo dolor. Mi madre me apretó la mano. La abogada Ruiz permaneció impasible. La defensa ha terminado su exposición. La abogada Ruiz se levantó. Su voz firme resonó en la sala. Señoría, lo que el abogado del señor Martínez acaba de exponer no solo es una calumnia, sino un ataque directo al honor. Primero, sobre estas fotografías, ya tenemos un informe pericial que demuestra que son burdos montajes de Photoshop. Solicitamos que se considere el delito de calumnias por parte de la defensa. El abogado de Héctor palideció. Segundo, la voz de la abogada Ruiz se endureció. El uso del historial médico privado de mi clienta, un historial ligado a un inmenso dolor, para justificar un supuesto complejo. ¿Qué es esto? Es la forma más cruel de violencia psicológica. No demuestra que mi clienta sea culpable. Solo demuestra que el señor Martínez y su familia son inhumanos. Respiré hondo, conteniendo la rabia. Y ahora, dijo la abogada Ruiz, expondremos la verdadera razón de la ruptura. No fue por mi clienta, sino por el engaño sistemático del señor Martínez. Las pruebas empezaron a salir. Primero, el acuerdo de renuncia de bienes. ¿En qué circunstancias lo firmó mi clienta? Ocultándole la verdad. La abogada Ruiz presentó la carta de la deuda bancaria y el informe de los prestamistas que habían montado el escándalo en la empresa de Héctor. Ocultaron deudas de más de 1 millón de euros. Engañaron a mi clienta para que firmara y así poder usar el dinero para pagarlas. Segundo, ¿cuál fue ese error puntual del señor Martínez? La abogada Ruiz encendió el teléfono secreto. El álbum de fotos de Héctor y Noelia apareció en la pantalla grande. La ecografía. 24 semanas. La foto de él feliz acariciando la barriga de su amante. ¿Es esto un error puntual? Un embarazo de 6 meses. Él le fue infiel mientras mi clienta aún sufría las secuelas de su segundo aborto. También tenemos la agenda con los gastos para mantener a la señorita López, las visitas al ginecólogo, las compras de lujo. La sala quedó en silencio. Mi suegra empezó a temblar. Quizás la defensa alegue que la familia no lo sabía, sonrió la abogada Ruiz. En ese caso, escuchemos esta grabación. Era la llamada de mi suegra. Su voz chillona resonó. Su hija es una gallina clueca que no sabe poner huevos. Mi Héctor va a tener un nieto. Mi suegra se tambaleó, a punto de caer. Y finalmente la abogada Ruiz miró directamente a Héctor. Cuando mi clienta descubrió la verdad, ¿qué hizo él? Suplicó. ¿Pero cómo suplicó? El video que mi madre grabó de Héctor arrodillado apareció en pantalla. Sus gritos, sus llantos pidiendo que retirara la demanda. Y entonces, su voz cruel resonó. Si me salvas, me desharé de él. Le diré a Noelia que abandonaré a ese niño. Héctor levantó la cabeza de golpe. No podía creerlo. Todo había salido a la luz. La mentira, la crueldad, la avaricia, la inhumanidad. ¡Tú! Héctor se levantó de un salto, con los ojos rojos, señalándome. Me has tendido una trampa. Se abalanzó hacia mí como una bestia. Voy a matarte, zorra. Deténganlo. US golpeó la mesa. La seguridad del juzgado se lanzó sobre él, lo derribó y lo esposó. Él seguía gritando e insultándome. El juicio terminó en medio de ese caos. Pero yo sabía que había ganado. Una semana después se dictó sentencia. Mi madre y yo esperábamos nerviosas en primera fila. Héctor fue conducido a la sala, todavía esposado. No se atrevía a mirarme. El juez leyó el veredicto. Cada palabra era un martillo que destrozaba el castillo de mentiras de la familia Martínez. Tras examinar todas las pruebas, este tribunal determina: primero, en cuanto al acuerdo de renuncia de bienes, se declara nulo.
Dicho documento fue firmado bajo coacción y engaño por parte del demandado y su familia, que ocultaron deudas y una infidelidad con el fin de apropiarse del patrimonio legítimo de la demandante. Respiré aliviada. Mi madre me apretó la mano. Segundo, en cuanto al divorcio, se determina que el señor Héctor Martínez es la parte con mayor grado de culpabilidad por 1. Violación grave del deber de fidelidad conyugal. 2. Violencia psicológica, insultos y vejaciones contra su esposa. Y 3. Intento de fraude financiero. El juez hizo una pausa y miró a Héctor. Tercero, en cuanto a la división de bienes. Dado que el señor Martínez es la parte culpable, el tribunal dictamina 1. El apartamento conyugal pasa a ser propiedad exclusiva de la señora Alba García. 2. El señor Martínez deberá indemnizar a la señora García por daños morales y materiales, además de dividir el resto del patrimonio, por una suma total de 100.000 euros. 3. La señora García no será responsable de ninguna de las deudas personales del señor Martínez o de su padre. 100.000 euros, más el piso. Había recuperado lo que era mío. Y la sentencia no terminó ahí. En cuanto al proceso penal, con base en las pruebas irrefutables, este tribunal declara al acusado Héctor Martínez culpable de un delito de apropiación indebida de 200.000 euros de su empresa. Se le condena a 3 años de prisión. 3 años. Mis suegros gritaron desconsolados. Héctor se derrumbó. La policía se lo llevó. Todo había terminado. Más tarde me enteré de que, en cuanto se levantó el embargo de los 5 millones, los acreedores, el banco y los prestamistas se abalanzaron sobre el dinero y no dejaron nada. La familia Martínez estaba oficialmente en bancarrota. Mi ex-suegro, al enterarse de la condena de su hijo y la ruina total, sufrió un derrame cerebral que lo dejó postrado en una cama. En cuanto a Noelia, al saber que Héctor estaba en la cárcel y sin un euro, desapareció sin dejar rastro, con su embarazo ya a término. Salimos del juzgado. Había dejado de llover y el sol empezaba a asomar. No me sentía feliz, pero sí aliviada. Una nueva página de mi vida comenzaba. No nos quedamos mucho tiempo en Madrid. Había demasiados malos recuerdos. Vendí el piso que había ganado en el juicio. Mi madre también vendió su antiguo piso en Vallecas. Juntamos todo el dinero, el de las ventas, los 100.000 euros, los 50.000 de mi madre, y decidimos mudarnos al sur. Elegimos Barcelona, una ciudad vibrante, sin conocidos, sin nadie que juzgara mi pasado. Usé todo mi capital para fundar un pequeño estudio de diseño de interiores. Lo llamé Amanecer, un nombre que reflejaba mi vida. Después de la larga y oscura noche, por fin había llegado el amanecer. Mi madre ya no daba clases. Se quedó en casa, llevando las cuentas, cocinando y cuidando las flores del balcón. Pasaron 2 años. 2 años en los que cambié por completo. Amanecer pasó de ser un pequeño estudio a una empresa de diseño con renombre en Barcelona. Mis diseños eran valorados por su elegancia y, sobre todo, porque siempre transmitían una sensación de calidez y seguridad. La Alba de ahora ya no era débil ni dependiente. Era segura, independiente y fuerte. Aprendí a quererme a mí misma antes de pensar en querer a nadie más. Esta noche es la fiesta del 2º aniversario de Amanecer. Organicé una pequeña celebración en un barco, en el puerto, solo para los empleados y algunos socios cercanos. Estoy en la cubierta, contemplando las luces de la ciudad, con una copa de vino en la mano. Felicidades, una voz cálida y grave sonó a mi lado. Me giré. Era Adrián, el director de una gran empresa constructora y el socio más importante de Amanecer en el último año. Era de Madrid, educado, inteligente y muy correcto. Gracias, Adrián. Gracias por venir, sonreí. Adrián me miró. He oído hablar de tu historia en Madrid. Me detuve un instante, pero no me sentí incómoda. No tengo nada que ocultar. Es parte de mi vida. Adrián sonrió. Lo sé, y te admiro. No todo el mundo es capaz de resurgir de sus cenizas y brillar como tú. Tu amanecer tiene mucho significado. Me miraba, no con lástima, sino con respeto. Esa noche, de vuelta en nuestro nuevo piso, abrí el cajón del tocador. Saqué un objeto, el pintalabios rojo, el pintalabios grabadora que mi madre me había dado. La batería se había agotado hacía mucho tiempo, pero todavía lo conservaba. Ya no era un arma, era un recuerdo, el recuerdo de mi madurez, el recuerdo del sacrificio infinito de mi madre, y el recordatorio de que una mujer, sin importar las circunstancias, siempre debe tener una salida, siempre debe ser capaz de encender su propio amanecer. Sonreí mirando la deslumbrante ciudad de Barcelona. Una nueva vida, feliz e independiente, estaba, de verdad, empezando.